A los profesores expositores, señor Milton Juica Arancibia, ministro de la Excelentísima Corte Suprema, profesor de Derecho del Departamento de Derecho Procesal de la Universidad Andrés Bello, la señora Marisol Peña Torres, ministra del Excelentísimo Tribunal Constitucional, magíster en Estudios Internacionales y profesora de Derecho Constitucional e Internacional Público de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Asimismo, se invita al profesor comentarista, señor José Manuel Díaz de Valdés, doctor en Derecho, profesor en Derecho Constitucional de la Universidad del Desarrollo y de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y al profesor moderador, señor Sergio Sea Cienfuegos, magíster en Derecho, profesor en Derecho Administrativo de la Universidad del Desarrollo y secretario del Instituto Chileno de Derecho Administrativo. Ya, aló. Me ha correspondido moderar el primer módulo de este seminario, cuyo tema es tutela jurisdiccional de los derechos fundamentales. Tal como lo indicó nuestro presentador, los expositores son el señor ministro Milton Juica Arancibia, que estudió Derecho en la Universidad de Chile, actualmente es ministro de la Corte Suprema. Entre los años 2010 y 2011 fue presidente de la mencionada Corte. Además, fue ministro del Tribunal Calificador de Elecciones entre los años 2004 y 2008. En el ámbito docente, es profesor y director del Departamento de Derecho Procesal de la Universidad Andrés Bello. La segunda expositora, la señora Marisol Peña Torres, es ministra del Tribunal Constitucional y en el año 2014 fue presidenta del indicado órgano jurisdiccional, constituyéndose en la primera mujer en la historia del Tribunal Constitucional que ejerce ese cargo. Es magíster en Estudios Internacionales, profesora de Derecho Constitucional e Internacional Público de la Pontificia Universidad Católica de Chile y ha publicado diversos artículos relacionados con materia de derecho político, derecho constitucional y derecho internacional público en las más diversas revistas jurídicas nacionales e internacionales. Con respecto al comentarista, el señor José Manuel Díaz de Valdés es máster en Derecho de la Universidad de Harvard, es máster en Derecho de la Universidad de Cambridge y es doctor en Derecho de la Universidad de Oxford. Es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Desarrollo y de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ahora bien, cada expositor tiene solo hasta 15 minutos para exponer y el comentarista solo 10 minutos. En primer término, tiene sus 15 minutos el profesor Milton Juica Arancibia. Muy buenas tardes a todos. Quiero en primer lugar agradecer la invitación que se me ha hecho para participar en este importante seminario. El tiempo va a ser complejo para poder desarrollar un tema tan importante como el que se me ha solicitado, pero acepto las consecuencias de ello porque yo lo practico todos los días en la Corte, fijándole a los abogados un plazo de tiempo para alegar y ahora yo estoy sufriendo lo mismo que en algún momento hago con los abogados. Y por lo tanto trataré de desarrollar el tema en el tiempo que se me ha dado, en el resumen que puedo hacer de este tema tan importante relacionado con la tutela jurisdiccional y derechos fundamentales, que se enfocará más bien desde el punto de vista jurisprudencial de la Corte Suprema y en particular de la segunda sala a la que yo pertenezco y por lo tanto tengo una vinculación más directa con el tema relacionado con esta materia. Nadie puede discutir lo importante que es para la significación del derecho el tema de la tutela efectiva y en relación a los derechos fundamentales y a la función de carácter jurisdiccional. También lo difícil que es hacer coincidir el ejercicio de esta tutela con la normativa constitucional externa o interna en consonancia con las leyes que complementan tales ideas.
Ahora, desde el punto de vista personal, yo creo ver un doble aspecto respecto a la tutela judicial efectiva. Una, desde el punto de vista orgánico, en cuanto que el primer elemento que debe darse para dar satisfacción a este principio es que debemos considerar un órgano que esté dotado de facultades para el ejercicio de la jurisdicción. Y por lo tanto, una tutela efectiva pasa por tener también una justicia orgánica en lo que se refiere al órgano que ejerce la jurisdicción. Porque es el Estado el que tiene que conceder a los justiciables la seguridad de que los tribunales actuarán con independencia e imparcialidad. Y en rigor, si uno se fija en nuestras reglas internas, nadie puede discutir que conforme a los artículos 6, 7 y 76 de la Carta Fundamental, objetivamente observamos que para asegurar esta tutela tenemos tribunales independientes e imparciales. Pero si hacemos una mirada más en particular sobre el tema, vemos algunas cosas que pueden ser grises en este tema, que pueden crear una cierta dificultad en el desarrollo eficiente y práctico de esta tutela. Y que está relacionado a la organización fundamental de la justicia. Uno de los temas que puede preocupar es que en Chile no se practica ni está contenido como norma constitucional lo que se denomina la unidad de jurisdicción, o sea, la entrega de un solo órgano para la discusión de todos los temas jurídicos relevantes del Estado. Como ocurre, por ejemplo, con la legislación española, tanto en su Carta Fundamental como en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Y eso pasa porque, de alguna manera, la proliferación de tribunales especiales que no forman parte del Poder Judicial, creados por ley, no me estoy refiriendo a los tribunales que están creados por la Constitución Política, que no hay ningún problema. Esta proliferación de tribunales separados de la estructura orgánica del Poder Judicial y que atienden a tantas cuestiones importantes en nuestro país, debilita la tutela judicial, en mi opinión, y afecta seriamente o se enfrenta seriamente al tema de la independencia del órgano y, por supuesto, de la imparcialidad que debe estar dotado ese órgano para asegurar esta tutela eficiente. Me estoy refiriendo naturalmente a ciertos organismos que ejercen jurisdicción, pero también hay que considerar ciertas cuestiones que están relacionadas en nuestro país que deben ser de alguna manera estudiadas. Por ejemplo, el arbitraje forzoso. Corresponde en un país que aceptemos el arbitraje forzoso, que limita naturalmente la posibilidad de que la persona pueda acudir al tribunal que él estime que debe ser el competente para conocer este asunto. Y también constituye un peligro cierto para esta tutela orgánica, en mi opinión, lo que en materia económica se refieren a los paneles de expertos que constituyen asuntos de carácter de arbitraje, pero que en el fondo no tienen ningún control y no existe ningún método de impugnación que haga eficiente esta tutela y el derecho a acudir a la jurisdicción. Eso por un lado. Pero quizás lo más importante también es la tutela desde el punto de vista funcional, o sea, del procedimiento. Porque tenemos que asegurarle a todo justiciable el derecho a la acción para acudir a los tribunales dentro de un procedimiento legalmente tramitado y en que se establezca por el legislador estas reglas justas y racionales que permitan legitimar la resolución del conflicto. Desde el punto de vista jurisdiccional, nadie puede ignorar las acciones constitucionales que se establecen. Por ejemplo, la acción de reclamo de la nacionalidad o desconocimiento de nacionalidad contemplada en el artículo 12, que se entrega naturalmente de manera privativa y excluyente a la Corte Suprema. La acción de indemnización por el error judicial que se contempla en el artículo 19, número 7, la letra I de la misma Carta. Las acciones de protección y de amparo. Y especialmente también la acción
que tiene toda persona que sea lesionada en su derecho por la administración del Estado de acudir también al órgano jurisdiccional, como se establece en el artículo 38 de la Constitución, y que ha dado lugar naturalmente a todo el contencioso administrativo, tema que seguramente va a ser tratado en la parte segunda de este seminario. Ahora, desde este punto de vista, cuando se refiere uno a las acciones constitucionales, uno diría, estamos satisfechos con esto, de tener una amplia gama, sobre todo respecto de las acciones de protección y de amparo para asegurar y cautelar todas las garantías fundamentales que establece el artículo 19 de la Constitución Política. Sin embargo, también hay que preocuparse de la creación de acciones sustitutivas, paralelas de la misma acción de protección. Me refiero, por ejemplo, al amparo económico, que está también direccionado a una misma garantía que a su vez ampara el artículo 20 de la Constitución Política. Me refiero también a los procedimientos de tutelas que se han creado en el Código del Trabajo y en el Código Tributario y en la Ordenanza de Aduana, que también, desde el punto de vista de asegurar parcialmente ciertos derechos constitucionales que tienen a su vez resguardo en el recurso de protección, crean una cierta zona difusa que permite entonces, en vez de potenciar la garantía misma, de alguna manera debilitarla por el ejercicio casi discrecional de otras acciones sustitutivas más bien de carácter legales que debilitan de alguna manera la envergadura que debe tener una acción constitucional. Quizás la más importante de todas las acciones constitucionales desde el punto de vista de la tutela efectiva es la acción de protección, que no voy a analizar. Pero sigue siendo relevante también desde el punto de vista de la sala penal la acción de amparo. Acción de amparo que, como todos sabemos, no tiene hoy por hoy una regulación legal, sino que nos atenemos seguramente al artículo 21, que en mi opinión es autosuficiente para la tramitación de esta acción que ha tenido tanta importancia en nuestro país. Ya el auto acordado del recurso de amparo de la Corte Suprema de hace varios años ya no tiene sentido y todo el procedimiento de amparo del Código de Procedimiento Penal también ha perdido oportunidad. Todavía se discute si está vigente o no está vigente. Es una cuestión que todavía no ha terminado. La verdad es que la acción de amparo contemplada en el artículo 21 es bastante suficiente, complementada con normas del Código Orgánico de Tribunales en cuanto a recursos y en cuanto a vista del recurso parecen suficientes. Pero, por supuesto, también, desde el punto del estatuto legal del Código Procesal Penal, nadie puede discutir la importancia que tiene los artículos 5 y 95 del Código Procesal Penal, en la que establece los límites para afectar garantías constitucionales referidas a la privación o restricción de la libertad, al carácter restrictivo que tiene que hacerse la interpretación respecto a esta norma, y en el otro el amplio poder que se le da al juez de garantía como un verdadero cautelador de la garantía de la libertad personal, sin perjuicio, naturalmente, y ahí hay una única referencia que tiene el Código Procesal Penal al recurso de amparo del artículo 21 de la Constitución Política. Ahora, desde el punto de vista que interesa, luego de este exordio, que seguramente casi agoto los 15 minutos, lo importante sería ver cómo ha reaccionado la Corte Suprema frente a este desafío que significa este principio de la tutela judicial efectiva. Y en el fondo, a eso, ya lo dijo el presidente, un gran desarrollo desde el punto de vista de los procesos penales relacionado con la afectación de garantías constitucionales o infracción de los derechos humanos ocurridos naturalmente en el periodo del gobierno militar. Ya está todo dado que el control de convencionalidad primó, o el jus cogens primó de alguna manera para poder investigar y sancionar numerosos delitos que ocurrieron en ese periodo. No es el caso entrar a avanzar porque ya la jurisprudencia ha sido asentada respecto de la amnistía y respecto de la prescripción, y hoy por hoy ya nadie discute, en este país hoy día nadie discute que la Corte Suprema ha
entrado con cierta competencia a analizar temas propios más bien del jus cogens o del derecho convencional internacional. Lo importante, fuera de estos temas, es cómo ha actuado también la Corte Suprema respecto de unos temas que han sido relacionados con el principio de convencionalidad y tutela judicial efectiva. Quizás, en mi opinión, el fallo más importante que se ha dictado por la Corte Suprema ha sido precisamente un fallo relacionado con con una sentencia del Tribunal Interamericano de Derechos Humanos, relacionado con la procedencia de los tribunales militares en tiempos de guerra ocurrido en el año 1973, especialmente los juicios de la FACH, causa número 173, de la justicia militar en tiempos de guerra, que fue motivo de un fallo del Tribunal Interamericano que sancionó al Estado chileno por la circunstancia de no haber concedido o establecido el Estado de Chile un recurso eficaz para poder remediar una sentencia de la naturaleza que se dictó. Acordémonos que se dictaron sentencias de pena de muerte. No se cumplieron finalmente, pero los delitos eran de traición a la patria y sedición, y las penas fueron elevadas. ¿Qué ocurrió entre tanto? Las víctimas o los imputados, los condenados, recurrieron insistentemente a la Corte Suprema para reclamar por la vía de la revisión precisamente el análisis de si eso era procedente, la validez de esa sentencia. No tuvieron éxito, fueron al Tribunal Interamericano de Derechos Humanos y finalmente este tribunal dictó esta sentencia que condenó al Estado de Chile y ordenó entonces que estableciera finalmente un recurso eficaz. Por suerte, en ese momento se producía la modificación constitucional que dio lugar al nuevo artículo 80 de la Constitución Política que señaló entonces que la Corte Suprema mantenía la superintendencia directiva correccional también de los tribunales militares en tiempo de guerra y a su vez se modificó el Código de Justicia Militar que impedía que la Corte Suprema pudiera entrar a la revisión de este asunto. Y la Corte Suprema dicta entonces una sentencia el 3 de octubre pasado en la causa 27.543 que acoge el recurso de revisión y anula las dos sentencias de esos tribunales militares en tiempo de guerra, anulándolo y absolviendo definitivamente a todas aquellas personas, no solamente por la sentencia, sino que quedó demostrado en la misma sentencia del Tribunal Internacional que se utilizó tortura para obtener, digamos, confesiones e imputaciones respecto de los condenados. Aparecen los informes Valles y Reti, que hacen también una crítica fuerte respecto de estos consejos de guerra, y finalmente sentencias penales recaídas de aquellos que participaron en el Consejo de Guerra como investigadores, resultaron ser condenados por tortura en varias causas. Todo eso dio lugar entonces a que la Corte Suprema, en un fallo que me parece importante desde el punto de vista del derecho convencional, del jus cogens, que da lugar a lo que solicitó el Tribunal Interamericano. Y por lo tanto hay aquí una aplicación práctica jurisprudencial de cómo el derecho internacional y además los tribunales internacionales han influido directamente, como ocurrió también en el caso de Almonacid, que dejó sin efecto una sentencia dictada por los tribunales chilenos y se volvió a dictar una sentencia en que se condenó finalmente a aquellas personas que aparecían culpables de delitos de lesa humanidad. Yo no sé cuánto tiempo me queda. Me queda un minuto, señor ministro. Bueno, quería referirme a dos temas también, que va a ser imposible hacerlo, pero que tienen mucha importancia, aunque parece no muy grato para la sociedad, que es el tema de la migración y el tema de las libertades condicionales, en que la Corte Suprema, Sala Penal, ha tenido también una posición utilizando el derecho convencional o también el jus cogens en cuanto a resolver situaciones que afectan a aquellas personas más vulnerables de la sociedad, como son los migrantes y como son las personas privadas de libertad, teniendo una interpretación mucho más abierta para entender que una persona cumpliendo ciertos requisitos pueden salir, obtener el beneficio de la libertad condicional, y también desde el punto de vista de los migrantes, la importancia que ha sido el fallo de la Corte Suprema en general para reconocerle la nacionalidad de hijos de migrantes, hijos
de personas que no tenían una residencia, digamos, legal, pero que nacieron acá y que el Estado les reconocía solo la condición de transeúnte, y en cambio la Corte Suprema en pleno, en varios fallos, determinó que esa persona tenía la nacionalidad de Chile. Lo mismo ocurre con los decretos de expulsión del Ministerio del Interior, en que aplicando una legislación bastante atrasada en nuestro país, el decreto de ley 1094, entiendo que es, casi obliga a la expulsión de todos los extranjeros cuando tengan algún inconveniente. La Corte Suprema también ha tenido un criterio más amplio en este sentido y ha acogido innumerables recursos, dejando sin efecto resoluciones del Ministerio o de gobernaciones que decretaban la expulsión de extranjeros que de alguna manera no eran bien mirados en nuestro país. Bueno, espero haber cumplido con este resumen somero del tema tan importante como es la tutela judicial efectiva en su base jurisprudencial. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, ministro. A continuación, expone la profesora Marisol Peña Torres. Muchas gracias, muy buenas tardes, autoridades presentes, estimados profesores, estimados colegas, especialmente quienes representan el ámbito del derecho administrativo. Un saludo muy especial para el ministro de la Excelentísima Corte Suprema, Milton Juica, que me acompaña en este panel. Creo que es segunda vez en pocos años que me toca compartir un panel y siempre es un gran orgullo, junto con el hecho de tener a mi lado también a los profesores Sergio C. y José Manuel Díaz de Valdés. La verdad es que el presente seminario se estructura, como vemos en la pantalla, en torno al tema del control de convencionalidad, tendencias jurisprudenciales. Y cuando recibo la invitación del Instituto Chileno de Derecho Administrativo, que ciertamente agradezco mucho, la persona de su presidente, profesor Domingo Hernández, pienso cómo estructurar una ponencia que dé cuenta de esto cuando había otras que se iban a referir específicamente al control de convencionalidad. Y pensé que lo que podía resultar útil era formular una especie de marco desde la jurisprudencia del Tribunal Constitucional acerca de cómo, a partir del ejercicio de la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad que le fuera confiada a esta magistratura por la reforma del año 2005, hemos ido perfilando un cierto régimen constitucional de derechos fundamentales. Y en consecuencia quisiera formular dos preguntas para comenzar. La primera, quisiera hacerme eco de la pregunta que formulaba el profesor Lorenzo Martín Retortillo, presidente de la Asociación de Profesores de Derecho Administrativo de España en el año 2008, que se preguntaba, a 10 años de la vigencia de esa Carta Fundamental, ¿cuál era el régimen constitucional de los derechos fundamentales? Esa es una pregunta que he tenido presente. Y la segunda pregunta es, ¿cómo hablar de tutela jurisdiccional de los derechos fundamentales por el Tribunal Constitucional si revisando las competencias que le confiere la Carta Fundamental en el artículo 93 no encontramos ninguna que apunte al menos directamente a esa materia? En efecto, el Tribunal Constitucional chileno no tiene asignado el amparo de los derechos fundamentales, a diferencia de otras jurisdicciones constitucionales concentradas incluso aquí mismo en el continente. Lo cierto es, sin embargo, que desde que se confiara a nuestro tribunal en el año 2006, la reforma empieza a operar en febrero del 2006, el conocimiento y fallo de la acción de inaplicabilidad, se ha generado una profusa jurisprudencia relacionada con los derechos fundamentales, porque tal como ustedes saben perfectamente, los vicios constitucionales más frecuentemente invocados por quienes requieren de inaplicabilidad ante esta magistratura son infracciones que tienen que ver con derechos fundamentales. Igualdad ante la ley, debido proceso legal, derecho de propiedad, solamente por citar algunos. En consecuencia, y frente a esta segunda pregunta, ¿cómo entender entonces un amparo de derechos fundamentales para un tribunal que no tiene esta competencia? Una primera premisa que quisiera sentar aquí es que la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad en la práctica y de facto a lo largo de estos 10 años se ha ido convirtiendo en una suerte de amparo de derechos fundamentales, al menos desde el punto de vista de los justiciables que recurren a esta magistratura. Dicho eso, entonces quisiera referirme, en razón de la brevedad del tiempo, solamente a algunas cuestiones
generales sobre el régimen constitucional de los derechos fundamentales que se ha ido construyendo, o al menos precisando, a partir de la jurisprudencia de esta magistratura constitucional, dejando de lado y para una futura ponencia que ya nos han pedido algunos aspectos más específicos que dicen relación con derechos, también determinados como podría ser la igualdad ante la ley y el debido proceso legal. En consecuencia, y a modo de marco de lo que serán las ponencias que vendrán en los paneles siguientes del día de hoy y también de mañana de este seminario, quisiera referirme en primer lugar al concepto de derechos fundamentales. ¿De qué hablamos cuando en el contexto constitucional que nos rige nos referimos a los derechos fundamentales? Y en este sentido, la jurisprudencia de inaplicabilidad de este tribunal ha diseñado un lineamiento que claramente adopta una postura frente a las divergentes posiciones de la doctrina constitucional acerca del fundamento de los derechos. Y esa postura es aquella según la cual los derechos no son creados por la Constitución, sino que la Constitución reconoce los derechos, regula su ejercicio y los garantiza de forma que pueda efectivamente ser eficaz ese mismo ejercicio. Como consecuencia de ello, asegurar un derecho, ha dicho nuestro tribunal, implica reconocer atributos que son propios de la naturaleza humana, destacando tres aspectos en este aseguramiento del derecho fundamental. Primero, que solo puede asegurarse lo que existe previamente. En segundo lugar, que la condición de seguridad que el constituyente desea brindar a los derechos que reconoce importa hacer cesar cualquier transgresión o vulneración que, más allá de los propios límites previstos por la Carta Fundamental, puedan experimentar esos derechos, así como también impedir la amenaza o peligro inminente de que ellos puedan ser afectados. Si ustedes ya van ligando estos aspectos con los artículos 1 y 2 del Pacto de San José de Costa Rica, se van dando cuenta que, por un lado, en esta concepción de los derechos fundamentales esbozada por la jurisprudencia del tribunal, aparece claramente el tema de la protección de los derechos conforme al artículo 1 del Pacto de San José de Costa Rica, pero también la obligación que se impone a los Estados partes, en virtud del artículo 2, de adoptar disposiciones de derecho interno que vayan efectivamente haciendo efectiva su protección. El tercer aspecto que supone el aseguramiento de un derecho, si uno sigue el encabezado del artículo 19 constitucional, es que deben de diseñarse e implementarse todos los mecanismos necesarios para brindar efectiva protección tanto a la titularidad de tales derechos cuanto a su ejercicio. Importante también resulta destacar en estas líneas jurisprudenciales que los derechos, ha dicho reiteradamente este tribunal, son asegurados a las personas en cuanto sujetos de derecho y no objetos de derecho. Para quienes conocen y manejan la jurisprudencia comparada, esto es muy importante en tiempos, por ejemplo, que la Corte Suprema Argentina ha reconocido los derechos de la orangutana Sandra, por ejemplo, como un individuo, aunque no perteneciente a la especie humana. De tal manera que nuestra jurisprudencia en ningún caso ha llegado a esos extremos. Por otro lado, claramente se ha dicho también en lo que dice relación con el perfilamiento de los derechos que no estamos frente a derechos absolutos, que los derechos fundamentales que se aseguran a las personas admiten límites intrínsecos o inmanentes que se relacionan con la propia naturaleza del derecho o también límites extrínsecos que tienen que ver con la protección de valores que representan bienes jurídicos constitucionalmente deseables también. Y en la misma línea, acogiendo la tesis que ya se ha esbozado claramente por el Tribunal Constitucional de España, que los derechos tienen una doble naturaleza, subjetiva desde la perspectiva del titular, pero objetiva en cuanto constituyen columnas vertebrales del ordenamiento jurídico y que justamente legitiman, como dijo Otto Bacho, que el legislador vale hoy día en cuanto respete el ámbito de los derechos fundamentales y no como antes, que los derechos fundamentales valían en cuanto el legislador los desarrollaba. ¿Qué ocurre ahora con un segundo punto, que es la titularidad de los derechos fundamentales? Nuestro tribunal ha asumido aquí una postura de titularidad amplia, se le reconocen los derechos fundamentales constitucionalmente hablando a todas las personas naturales y también a las jurídicas, ciertamente estas últimas en concordancia con la naturaleza propia del derecho de que se trate. Y es así como en el famoso caso Pollos
así es conocido, por lo menos en el ambiente jurídico, el tribunal determinó que el derecho a la prohibición de autoincriminación contenido en el artículo 19, número 7, letra G, no es predicable respecto de las personas jurídicas, sino que solamente respecto de las personas naturales. Interesante resulta destacar también la jurisprudencia que ha relevado ciertas titularidades de derechos fundamentales, en el caso, por ejemplo, de funcionarios públicos. Ahí tenemos el fallo correos electrónicos, y quiero detenerme también en un punto que está claramente pendiente, que es la titularidad de derechos fundamentales de las personas jurídicas de derecho público, los órganos de la administración. Efectivamente, este tribunal ha recibido requerimientos de inaplicabilidad deducidos, por ejemplo, por el Servicio de Impuestos Internos. En ese caso concreto, denunciando a una norma contenida en la Ley de Acceso a la Información Pública. Si bien la sentencia rechaza el requerimiento por razones de forma, se produce por la vía de los votos particulares de ministros de nuestro tribunal un debate que se encuentra pendiente acerca de si las personas jurídicas de derecho público tienen o no titularidad respecto de los derechos fundamentales, y hay dos posiciones sobre las cuales claramente podemos seguir explorando de la mano con el diálogo de la doctrina. Por último, en materia de titularidad de derechos fundamentales, decir también que la jurisprudencia ha esbozado el estatuto constitucional de lo que es la persona básicamente a partir del contenido doctrinario del artículo 1 de la Constitución, personas esencialmente dignas y libres en igualdad y en dignidad. Segundo, personas esencialmente sociables. Tercera, personas respecto de las cuales el Estado está a su servicio. Y en cuarto lugar, personas dotadas de materia y espíritu, tal como se desprende de la definición de bien común contenida en el artículo 1, inciso 4. Voy avanzando hacia un tema que me parece particularmente interesante para los cultores del derecho administrativo aquí presente, y es el tema de los derechos y los intereses legítimos. Como bien ustedes habrán advertido, nuestra Constitución política no contiene ninguna norma como aquella que se incluye en el artículo 24.1 de la Constitución española del año 78 a propósito de la tutela judicial efectiva. Esto es, que se pueden defender por esa vía tanto los derechos como los intereses legítimos. Sin embargo, este tipo de casos ya está golpeando las puertas de nuestro tribunal. Efectivamente, en el año 2007 recibimos un requerimiento donde se invocaba la protección de un interés. Esto a ustedes puede parecerles frecuente porque ustedes manejan perfectamente el ámbito de la Ley 19.880, donde el concepto del interesado y la noción de interés indudablemente tiene cabida en el ordenamiento jurídico positivo. Pero como no sucede en el ámbito constitucional, nuestra jurisprudencia ha señalado que dentro de un concepto amplio de interés, que es el que se desprende básicamente del artículo 1 de la Constitución, en conexión con el artículo 8 para el caso concreto que se planteaba, hay que entender que dentro de ese concepto amplio también cabe la defensa y protección de intereses legítimos. Por lo tanto, es una línea jurisprudencial incipiente que ha ido abriendo por la vía, ¿verdad?, de una interpretación, como dice el profesor Sayés, pretoriana, ha ido abriendo la protección constitucional de los intereses. Y me voy quedando finalmente en la afirmación de la reserva legal en materia de derechos fundamentales, que se desprende claramente del artículo 19, número 26 constitucional, sin perjuicio de todas las demás referencias que se contienen a propósito de derechos específicos. Y aquí probablemente el lineamiento más importante es que el tribunal ha admitido la colaboración de la potestad reglamentaria de ejecución en la regulación de los derechos fundamentales, pero con una exigencia muy clara. Siempre y cuando en la ley, a partir de la cual se hace la remisión y la complementación, los requisitos de determinación y especificidad estén muy claros. En consecuencia, la potestad reglamentaria no puede entrar a trabajar si, ya sea en materia de tipicidad o descripción de la conducta, estos requisitos no se cumplen. Termino señalando que en materia de control de convencionalidad, como se ha dicho, el tribunal claramente ha asumido una posición en virtud de la cual los derechos que se reconocen y aseguran a las personas en el artículo 19 constitucional son tanto los consagrados en el artículo 19 de la misma Carta como aquellos que se contienen en tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes.
Nuestra diferencia probablemente con otras jurisdicciones que también ejercen justicia constitucional en el país es que para nosotros, mientras no se modifique el texto expreso del artículo 5º, inciso 2 de la Constitución, la forma de hacer el contraste para evaluar la constitucionalidad o no de un precepto legal no es directamente con el Tratado Internacional, sino es a partir del artículo 5º, inciso 2, que reconoce, como todos sabemos, el deber de los órganos del Estado de respetar y promover ambos derechos, los constitucionales y los que se encuentren recogidos en los tratados a los que me he referido. Espero, señor moderador, que como introducción pueda dejar enmarcado el resto de los paneles. Muchas gracias. De nada. Muchas gracias, profesora Marisol Peña. Finalmente, en este módulo, el comentarista, el profesor José Manuel Díaz de Valdés, tendrá solo hasta 10 minutos para efectuar sus apreciaciones en esta materia. Gracias. Muy buenas tardes. Por supuesto, agradecer antes que nada al Instituto de Derecho Administrativo por la invitación a estar hoy día aquí presente y a las autoridades patrocinantes, las instituciones patrocinantes. Es un poco desafiante, por decirlo menos, ¿cierto?, comentar las exposiciones de estos grandes ministros que me han antecedido, pero mi intención esta tarde no es ni resumir ni de tomar cada punto que han dicho los ministros, sino solamente referirme a 2 o 3 elementos de cada exposición y relacionarlos con algunos puntos que se discuten desde la dogmática, desde la doctrina del derecho constitucional, administrativo, internacional. De esa forma, ¿cierto?, logramos un diálogo entre jurisprudencia y doctrina. A ver, para comenzar, el ministro Huica, ¿cierto?, ha dicho que la tutela tiene 2 aspectos fundamentales, totalmente de acuerdo, ¿cierto?, el aspecto orgánico y el aspecto procedimental. Y respecto al aspecto orgánico, un tema, ¿cierto?, es cómo diseñamos el órgano que protege los derechos fundamentales. Cómo lo hacemos, cómo lo nombramos, cuánto dura, cómo lo hacemos independiente, cómo lo hacemos imparcial, ¿cierto? Y esa es la parte que más destacó el ministro Huica. Doña Marisol, ¿cierto?, sin embargo, apuntó una segunda parte, que es cómo actúa en el tiempo ese órgano, cómo ese órgano con una acción nueva, por ejemplo, la inaplicabilidad, cuando se lo entregó al tribunal, comienza a desarrollar una práctica, una actuación, una tendencia, ¿cierto?, que le va dando cierto dinamismo a esta foto que uno podría sacar, ¿cierto?, de la estructura del procedimiento, o sea, del órgano que protege derechos fundamentales. Y desde esa perspectiva, a mí me parece que aquí hay ciertos desafíos que son comunes a todas las jurisdicciones en cuanto a protección de derechos fundamentales, ¿cierto? Y es que en la medida que el órgano que protege los derechos fundamentales va siendo más incisivo en su protección, todos los argumentos, ¿cierto?, contrarios a este tipo de control empiezan a aflorar, ¿cierto? Argumentos del tipo de los tribunales no son competentes para conocer este tipo de materia, porque son cuestiones políticas, ¿cierto?, porque hay un tema de recursos involucrados, ¿cierto?, porque los tribunales no tienen ni la gente, ni el tiempo, ni los recursos económicos para poder profundizar en lo que van a ser las consecuencias de sus decisiones, etcétera. Entonces hay todo un ataque a la competencia de los tribunales. Un segundo ataque que se ve, ¿cierto?, es a la legitimidad de los tribunales, ¿cierto? ¿Cómo los tribunales van a decir cosas que son tan profundamente éticas y morales, que dependen de ciertas concepciones de lo que yo pienso que es el ser humano? Yo no he nombrado jueces, digamos, para eso. Yo no reconozco al tribunal la capacidad de hacer eso. ¿Cómo los tribunales que no tienen, ¿cierto?, una emisión democrática directa van a tomar estas decisiones que son propias del Parlamento, de la discusión democrática? ¿Cómo los tribunales van a ejercer funciones que son propias de otros poderes del Estado, como es el Ejecutivo y el Legislativo, etcétera? Son argumentos comunes, ustedes los conocen, pero estos argumentos se hacen mucho más poderosos en la medida que los tribunales están protegiendo más incisivamente derechos fundamentales. Por lo tanto, esto a contrario sensu. En la medida que hay más ruido contra los tribunales, quiere decir que los tribunales lo están haciendo mejor. ¿Ya? En derecho comparado sí lo ve uno. Digamos, mientras más efectivo el tribunal en proteger derechos fundamentales, muchas veces eso causa más ciertas reacciones de este tipo. Y digamos, yo creo que es importante ver cómo eso va cambiando en el tiempo. Si bien los argumentos son los mismos, sus aplicaciones son distintas. El ministro Huica, ¿cierto?, mencionó una, que es el tema de cómo yo saco a los tribunales, ¿cierto?, de la competencia, cómo les quito competencia para revisar las decisiones de ciertos órganos de la administración, por ejemplo. Eso es común aquí, en Europa, en Estados Unidos, en todas partes. Y los tribunales en general, ¿qué han hecho? Han desafiado esas restricciones. Los tribunales los desafían, dicen, no, yo
respondiendo al mandato constitucional de protección que emana de la Constitución y no de la legislación, ¿cierto? Yo soy capaz de intervenir y proteger. No voy a entrar a los detalles, pero aquí hay una serie de casos, quizás los más famosos son los de Inglaterra, ¿cierto? Las famosas cláusulas Enrique VIII que se llamaban, que de alguna forma evitaban que los órganos de control de tribunales, digamos, intervinieran en la revisión de actividades administrativas. Bien, eso por una parte. Por otra parte, el ministro Jueca nuevamente, ¿cierto?, se refería al tema del procedimiento. Y nuevamente quisiera invitarlos a tener una visión no solo estática, ¿cierto?, cómo diseñamos el procedimiento, cómo hacemos buenos procedimientos, sino también a comprender que la litigación de derechos fundamentales, como todos ustedes saben, es muy distinta a otro tipo de litigaciones. Y es muy distinta por una serie de razones, ¿cierto? La primera de ellas por la naturaleza de lo que estamos hablando. Los derechos fundamentales son complejos, son ambiguos, son vagos, hay mucha interpretación constitucional, son controversiales, hay decisiones que a nadie le gusta tomar en esta materia, ¿ya? Y lamentablemente nosotros a veces, ¿qué es lo que hacemos? Esa discusión la sacamos del ámbito político, ¿cierto?, y la lanzamos a los tribunales. Les guste o no les guste, digamos. Y como todos sabemos, voten A, voten B, resuelvan A, resuelvan B, se los critica igual. Y a veces se los destruye por los medios de comunicación, ¿cierto? Y como los ministros muy bien saben, ustedes no pueden defenderse. Y yo creo que eso es parte de lo que tenemos que hacer nosotros, hacernos responsables de que si nosotros vamos a entregar a los tribunales este tipo de decisiones, tenemos que respetarlo y tenemos que apoyarlo, nos guste o no nos guste la sentencia. Una cosa es la crítica y otra cosa es destruir la capacidad de la institución para decidir. Porque si no, vamos destruyendo, insisto, digamos, esa capacidad y eso no tiene vuelta, digamos, es muy complicado volver a construirlo. Un segundo tema en ese respecto es el tema de la horizontalidad de los derechos fundamentales. En Chile nosotros pasamos por este debate en forma muy, muy superficial. Hay una serie de ordenamientos jurídicos que no le reconocen a los derechos fundamentales un pleno efecto horizontal, es decir, entre los particulares, entre las personas, sino a lo más indirecto en muchos casos. Y no es que uno esté en contra, en lo personal, del efecto horizontal, sino que el efecto horizontal tiene una serie de consecuencias para los tribunales, ¿cierto? Aplicar horizontalmente los derechos fundamentales en serio implica tener una serie de conflictos de derechos y además implica determinar hasta dónde yo le voy a exigir a los particulares, ¿cierto?, o ciertas obligaciones que emanan los derechos fundamentales. Lo tradicional, ¿cierto?, se ha dicho, bueno, al Estado yo le puedo imponer obligaciones negativas y positivas. A los particulares solamente, ¿cierto?, negativas. Pero eso es bastante genérico, ¿cierto? Tenemos jurisprudencia en nuestro tribunal que ha, ¿cierto?, comentado o ha dado lugar a ciertas obligaciones positivas de particulares, ¿cierto? Estoy pensando en el caso, ¿cierto?, de ISAPRES, por ejemplo. A la inversa, hay ciertos casos en que yo ni siquiera puedo imponer obligaciones negativas a los particulares en ciertas materias. Y les pongo el caso, por ejemplo, de la no discriminación. Yo no puedo imponer una prohibición absoluta de no discriminación a los particulares. Yo no les puedo imponer a ustedes con quién se van a casar, que no discriminen en la elección de su cónyuge. Yo no puedo hacer eso, digamos, como Estado, como tribunal, etc. Entonces, la horizontalidad es muchísimo más compleja de lo que hemos discutido en Chile y eso es una labor que recae hoy día básicamente en los tribunales, cómo ir dando límites o cómo ir dando guías, digamos, a esta horizontalidad que parece tan poco discutida en Chile, pero que, insisto, es solo una apariencia. Un tema más respecto a eso, y relacionando con lo que decía doña Marisol. Doña Marisol nos hablaba, ¿cierto?, de qué son los derechos fundamentales y quiénes son los titulares. Yo diría, pero eso, ¿cierto?, es como la base, justamente como es la base, como dice doña Marisol, es tan importante. Cuando nosotros definimos el qué, también definimos el quién. Y la opción del tribunal ha sido bastante clara a este respecto. Sin embargo, hay casos, y hoy tenemos una serie de casos que van de alguna forma testeando estas convicciones o obligando a reformularlas. Un ejemplo claro es el tema del aborto, ¿cierto? Si hoy día se aprueba una ley de aborto, no solamente se cambia de alguna forma la concepción de dónde emana el derecho fundamental de la persona a la vida, sino que también habría que revisar una serie de consecuencias para otros derechos fundamentales del no nacido que están en diversos cuerpos legales, digamos. Eso es una cosa que se está discutiendo hoy día, no está escrita, digamos, en piedra. Si unimos a eso el tema de los migrantes, que decía el ministro Juica, ¿cierto? Los migrantes, la verdad es que nuestra Constitución dice bien claro que las personas son las que tienen derechos fundamentales, y eso incluye al migrante. Pero todos sabemos que la práctica, y como el ministro Juica expuso, y cierto, eso tiene bastantes bemoles, bastantes, digamos, matizaciones que no se condicen con lo que son los derechos fundamentales según nuestra Constitución. Y además, ¿cierto?, hay un tema, y lo dejo planteado también, de los grupos. ¿Cierto? ¿Los grupos tienen derecho en Chile o no tienen derecho? Y cuando hablamos de conceptos de derecho de grupo, hablamos de aquí de dos grandes doctrinas distintas, ¿cierto?
los derechos de grupos como los derechos que tiene cada persona que pertenece a un grupo, es decir, yo por el solo hecho de ser Rapa Nui, ¿cierto? Tengo ciertos derechos A, B o C, pero porque soy una persona de ascendencia Rapa Nui. O derecho de grupo duro, que se llama fuerte, que es cuando el derecho se le concede al grupo y no a las personas que forman parte del grupo. Es decir, la etnia Rapa Nui o los habitantes de Rapa Nui tendrán el derecho a, no sé, autodeterminación en ciertos casos, etc. Son dos concepciones muy distintas. A mí me parece que la segunda, ¿cierto?, de alguna forma podría pugnar con la definición de derechos fundamentales que tiene el Tribunal Constitucional. Y eso, insisto, son temas actuales que tarde o temprano vamos a tener que, ¿cierto?, abordar. Para ir terminando, ¿cuánto me queda? Exactamente un minuto, ¿no? Un minuto ya, muy rápido. Termino entonces, desafío. Solamente nombrar desafíos para la jurisprudencia de derechos fundamentales, para la justicia de derechos fundamentales. Primero, este tema de la convencionalidad, ¿cierto?, se inserta en un tema más amplio, que es la tensión entre localismo y universalismo en derechos fundamentales. Esta es una tensión harto más complicada que saber qué valor le damos a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, digamos. Va mucho más allá de eso. Yo concibo los derechos fundamentales como algo universal, ¿cierto?, pero normalmente también con una aterrizada local, como nosotros no entendemos las limitaciones de los derechos, como entendemos la configuración, incluso la esencia del derecho. Y eso, yo creo que esto, con todo respeto, es una aterrizada de eso, que es bastante más amplio. Segundo, hay un tema que en el mundo se está dando, que es cómo operativizo la dignidad. La dignidad es un concepto que fue muy, perdónenme la palabra, mentolatum durante mucho tiempo. Hoy en día diversos ordenamientos jurídicos la están intentando operativizar en forma concreta. No solo los alemanes, hay más gente. Yo creo que es un tema que está pendiente en Chile aún. Finalmente, el tema del lenguaje. Somos abogados, ¿cierto? Los tribunales fallan en derecho y nuestros tribunales han sido muy cuidadosos, me parece, en su jurisprudencia en eso, en fallar en derecho. Y eso es importante para convencer a la comunidad jurídica de que cuando el tribunal está resolviendo, no está resolviendo según, como decía antes, sus convenciones morales, éticas, etc. Eso yo creo que es un gran logro o un gran acervo de nuestra jurisprudencia de protección de derechos fundamentales en ambos tribunales. Y yo creo que eso hay que aplaudirlo y cuidarlo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, para los efectos de mantener la rigurosidad de los tiempos, solo aceptaremos hasta 3 preguntas con respecto a las materias que se han expuesto por los expositores en este primer módulo. Y si no hay pregunta, cerramos el módulo. Bueno, como dice el señor ministro Huica, sí. La profesora Catalina Salem. Buenas tardes, Catalina Salem. Quisiera hacer la siguiente pregunta. ¿A quién? A la ministra Marisol Peña, también al ministro Milton Huica y al profesor José Manuel Díaz de Valdés. A todos para que ya que nadie hizo otra pregunta para que puedan... Bien, está bien. Sobre todo en particular, ¿no es cierto?, en el caso del amparo es un poco más difícil, pero la Corte Suprema se ha pronunciado respecto a algún derecho implícito que el Tribunal Constitucional sí lo ha hecho y la profesora Marisol Peña, ahí también me gustaría que se refiriera, ¿no es cierto?, a la tutela jurisdiccional de los derechos implícitos, particularmente porque nuestro catálogo de derechos fundamentales es bastante acotado y taxativo en el artículo 19, no obstante que en los tratados internacionales ese catálogo es mucho más amplio. Entonces me gustaría saber la opinión de los 3 panelistas. Muchas gracias. Bien, primero la profesora Marisol Peña, después el ministro señor Milton Huica y finalmente José Manuel Díaz de Valdés. Muchas gracias en primer lugar, Catalina, por la pregunta. Lo primero que quisiera decir es cuál es el problema que yo personalmente veo, y aquí quiero aclarar que obviamente voy a hablar a título personal como profesora de Derecho Constitucional. El problema que yo veo es la falta en Chile de una cláusula constitucional como la que se contiene en varias otras constituciones, por ejemplo, en el artículo 44 de la Constitución de Guatemala, según la cual los derechos que se reconocen
a las personas no son necesariamente los que están contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales que el país ha ratificado, sino que todos aquellos que se deriven de la naturaleza humana. En consecuencia, cláusulas de esa naturaleza, que se llaman cláusulas abiertas de derechos fundamentales, dan, a mi juicio, un respaldo constitucional para que por la vía jurisprudencial puedan reconocerse derechos que no tienen un acogimiento en el texto expreso de la Constitución. En el caso del Tribunal Constitucional de Chile, ello ha ocurrido, me parece a mí, a lo menos respecto de dos derechos. Primero, en la sentencia ROL 634, caso Leán Casas Cordero con el Servicio Nacional de Aduanas, se reconoció como derecho implícito, derivado del artículo 4 de la Constitución, del artículo 8 y del artículo 19, número 12, el derecho de acceso a la información pública, y sobre esa base hoy se tramita en el Congreso un proyecto de reforma constitucional que, teniendo presente lo que dijo el tribunal, quiere darle ya un contenido expreso. El segundo caso ha sido en una jurisprudencia ciertamente vacilante, porque ha ido cambiando la correlación de votos, tiene que ver con el derecho a la identidad personal del niño, fundamentalmente a partir de la sentencia recaída en el ROL 1340. También esa jurisprudencia se ha construido sobre la base del reconocimiento que fluye respecto de la identidad, que sí está recogido en diversos tratados internacionales como la Convención de los Derechos del Niño, pero lo construimos a partir del valor de la dignidad humana y también a partir de la protección constitucional de la honra de la persona, entendiendo que la identidad personal no solamente la inscripción del nombre o del apellido en el registro civil, sino que el derecho a la identidad personal es un derecho que supone ubicar el lugar en que cada persona ocupa dentro de la sociedad. Gracias. Señor ministro Milton Juica Arancibia. Bueno, quizá la respuesta de la ministra Marisol es la correcta y en general más posibilidades de discernir el tema entre el derecho implícito y explícito se puede producir más en el Tribunal Constitucional que en el tribunal, en los tribunales, digamos, jurisdiccionales, la Corte Suprema, la Corte de Apelaciones, porque está basado expresamente en normas escritas y en normas expresas. Y por lo tanto, eso de lo explícito puede dar lugar más bien a un carácter interpretativo, de asimilar más situaciones que a lo mejor originalmente la norma no lo contemplaba, a casos que por el tiempo se van agregando o se van haciendo especiales respecto de una norma de carácter general. Pero en lo normal, desde el punto de vista de los tribunales, desde el punto de vista de las acciones constitucionales que le corresponden a los tribunales de justicia, especialmente a la Corte Suprema, por las acciones constitucionales, en general nosotros nos basamos más bien en los derechos explícitos que implícitos. Ahora, lo importante, y seguramente pasa con el Tribunal Constitucional, es que los tribunales a su vez están dotados de una gran capacidad interpretativa que puede, de alguna manera, hacer alguna labor respecto de estas cuestiones no previstas en su tiempo, por lo menos en el Estatuto Interno chileno. Bien, por último, la intervención del profesor José Manuel Díaz de Valdés. Gracias. Como decía doña Marisol, estoy totalmente de acuerdo. O sea, las normas constitucionales en general tienen una naturaleza abierta, ¿cierto? Y los derechos fundamentales también. Pero yo aquí quisiera hacer dos precisiones. La primera es que si uno mira la historia de estos derechos, como decía doña Marisol, el derecho de acceso a la información pública, por ejemplo, normalmente los nuevos derechos o derechos antes desconocidos emanan de la aplicación particular de otro derecho, que poco a poco empieza, ¿cierto?, a separarse, a distinguirse y a veces incluso a conflictuar con su derecho original que lo sostenía. En este caso, libertad de expresión, ¿cierto?, porque ahí se encontraba el derecho de acceso a la información al comienzo, hasta que vimos que podía haber ciertas situaciones de conflicto. Y lo segundo es que por eso mismo es difícil que seamos siempre tan novedosos. En derechos fundamentales es muy útil mirar hacia afuera, y no solamente el derecho internacional, sino más bien al derecho comparado, diría yo. El derecho internacional puede ser muy útil, pero a veces se queda un poco más en las cosas más generales.
los problemas concretos se repiten en las sociedades. Y yo creo que ahí el llamado es a mirar un poco más lo que está pasando afuera. No como fuente directa al derecho en ningún caso, pero sí, cierto, como un elemento que nos permite discernir si un derecho que nosotros estamos viendo que está creciendo, está desarrollando, se ve necesario, ya ha sido, cierto, elaborado por ordenamiento jurídico y cómo se ha hecho y cuáles son los problemas que a veces eso viene. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Con objeto de agradecer a los panelistas y profesores que han intervenido, el señor secretario del Tribunal Constitucional nos otorgará, cierto, a nombre de la administración, un obsequio a cada uno de ellos. Luego de esto, invitamos gentilmente a la audiencia a un coffee break a la salida. Aclaramos, este coffee break será de 10 minutos, 20 minutos, me dicen. Gracias.